Estamos, bueno, hay unas 20 personas que están conectadas, José, así que Impresionante, impresionante, eh, impresionante. para hacer un, Impresionante. para Si hacer quiere esperamos un un minutito. un domingo por la tarde está muy bien. Impresionante, impresionante. Bueno, Pero recién había 26. No sé por qué se bajaron 5. Me vieron y se bajaron 5. y a lo mejor no causaste buena impresión por eso. Bueno, eh, comenzamos, José. ¿Cómo no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Este es una transmisión en vivo de Seineldin Vive. Iniciamos este año 2022 con esta charla cruzada, en donde hemos invitado y tenemos el enorme gusto de que nos acompañe José D'Angelo Rodríguez. José ha sido oficial del Ejército del Arma de Infantería, promoción 111, nacido en Mendoza, y a lo largo de su vida, tanto militar como cuando tuvo que dejar las filas del ejército, siempre tuvo un compromiso con la patria y con la verdad. Eh, en todo este último tiempo ha demostrado una enorme inquietud por, materias periodísticas y de investigación. En su momento fundó un periódico de amplia circulación, el Diario de Bolsillo, y en estos últimos años, dos obras que han sido fundamentales para desentrañar una de las falacias eh, con que se ha bastardeado el tema de los derechos humanos, son de su autoría. Mentirás tus muertos y el libro del cual ahora nos va a charlar José D'Angelo, que es La estafa de los desaparecidos. Eh, Previo a darle la palabra a José y que inicie esta charla, como acostumbramos a hacer, y máxime en este tiempo de Cuaresma, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe eh, con todos sus dones y por supuesto también para que guíe a la patria en su destino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habiendo hecho esta presentación de este querido amigo y soldado de la patria, te dejo para que nos comentes un poco acerca de esta nueva obra que ha dado a luz recientemente, su contenido y lo que ciertamente se busca con esta difusión tan clara que estás haciendo. Adelante, José. Muchísimas gracias, jefazo, jefazo querido. Acá no veo yo el listado de gente que hay, pero veo, seguramente hay muchos y buenos camaradas y amigos
del ejército, que es esa porción de la patria en donde elegimos vivir y entregar lo mejor de nosotros, que después lícitamente prescindió de nuestro servicio. Nos indicó que siguiéramos por otro rumbo. Y nada, saludar a todas las personas que están presentes en el chat, que ahora son 33, por ejemplo, a la gente de Entre Ríos, del Círculo Nacionalista, que estoy viendo saludo acá. No sé si está Martitas en el DIN presente, pero la saludo lo mismo. Y como decía, tantos amigos y camaradas, ¿no? Me voy a permitir hacerle una pequeña corrección, porque usted dijo la estafa de los desaparecidos, y en realidad el libro tiene como dos partes en su título. Es la estafa con los desaparecidos. La estafa es la palabra que usó el juez Ariel Lijo para caratular la denuncia, la causa que sustanció a partir de una denuncia mía presentada en noviembre de 2019. Yo presenté una denuncia en Comodoro Pi para que se investigara la posible comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros más, contra los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y los particulares que hubiesen falsificado historias para percibir multimillonarias indemnizaciones en orden a las leyes reparatorias. Entonces, esa es la denuncia que yo presenté y el juez Lijo la caratuló como estafa. Y es la carátula que sigue teniendo esta denuncia, que ya lleva más de 2 años, ¿no es cierto? Y por otro lado, el título dice la estafa con los desaparecidos, porque, digamos, sería un grave error en el que yo no voy a entrar en negar el drama de los desaparecidos. Entonces, por eso yo sostengo la contratapa del libro, que aprovecho para mostrar para aquellos que no lo conocen. En la contratapa digo que los izquierdistas revolucionarios, sus simpatizantes, los familiares, etcétera, de las personas desaparecidas o muertas en los 70, deben agradecer esta investigación porque echa luz sobre un negocio vil, que sobre una desgracia ha hecho una forma de robar plata del Estado. Y al mismo tiempo porque el libro lo que hace es devolverle a los desaparecidos y muertos su condición de luchadores por el socialismo, que esto eran, y que la versión light, edulcorada del kirchnerismo, los ha convertido en unos raros militantes socialdemócratas, que no se sabía muy bien por qué combatían. Entonces, el libro La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones, está basado en la denuncia que yo presenté en noviembre de 2019 en el juzgado de Ariel Lijo. Recayó en el juzgado de Ariel Lijo. Al principio, el fiscal Delgado, ustedes saben que en nuestra justicia, si no acusa al fiscal, la causa se cae, ¿verdad, doctor? Es así, es Al correcto. principio el fiscal Delgado, Federico Delgado, el de la remera negra, intentó desestimar la denuncia. Entre otras cosas, aunque parezca mentira, en las argumentaciones decía casi textualmente, pero resulta que el denunciante se opone a las políticas de memoria, verdad y justicia de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Lo cual era una barbaridad, porque nadie le preguntó si yo estaba de acuerdo. No tenía nada que ver si yo estuviera de acuerdo o no. Yo estaba denunciando, en este caso, 13 casos concretos. Elegí los más mediáticos, si se quiere, los más fáciles de contar, porque yo sabía que esta batalla para desmontar el relato y hacer que prevalezca la verdad histórica se da fundamentalmente en el terreno de la cabeza de la gente. Se da en buena parte esta batalla en la opinión pública, que es donde la izquierda revolucionaria, con el concurso de medios de comunicación que le han resultado afines,
más los recursos del Estado mientras han estado en el Estado, y ahora lo están, esta batalla se da fundamentalmente en la cabeza de la opinión pública. Entonces, en ese lugar había que dar la batalla. Y mi abogado en la presentación de esta denuncia, me dijo: José, los jueces no leen las causas, los jueces ven la televisión. Así que mientras tuviera difusión pública las denuncias que yo hago, la misma iba a caminar. Y eso es lo que está pasando. Ha tenido difusión pública porque la gente común, el hombre de a pie, el argentino de a pie, cuando se entera de las cosas que se han hecho con este tema, se agarra la cabeza y no lo puede creer. Le resulta inconcebible. Entonces yo voy a utilizar muchos ejemplos para contarle a la audiencia, que ya sumó 45 personas a las que saludo. Les voy a contar casos concretos para que vayan entendiendo de qué va la denuncia y de qué va el libro. Hoy me entrevistaron en Radio Rivadavia y tuvimos con el periodista Luis Gasulla la decisión, digamos, de llamarlo por teléfono para que participara de la entrevista también a Rogelio Mazacote. Rogelio Mazacote es un ex soldado defensor del cuartel de Formosa, allá en octubre de 1975, cuando Montoneros atacó el cuartel. ¿Por qué lo llamábamos a Mazacote, que es un albañil formoseño, un excelente tipo? Lo llamábamos para que él, en sus palabras, le explicara a la audiencia, y ahora se lo explico yo a esta audiencia, qué es lo que hace el Estado bobo, elefantiásico y criminal que tenemos. Resulta que el regimiento donde estaba Mazacote cumpliendo con la ley de servicio militar obligatorio fue asaltado en 1975, durante un gobierno constitucional, por una banda de terroristas ilegalizada por ese gobierno constitucional que había secuestrado un avión, que había, etcétera, y que mató 10 soldados en el asalto al cuartel, etcétera. Los atacantes al cuartel, unos 13 atacantes al cuartel, que murieron en combate adentro del cuartel, fueron, yo creo que la mayoría del público de acá lo conoce, fueron indemnizados por el Estado. O sea, fíjense la locura de que atacantes de un cuartel en democracia son indemnizados y premiados y homenajeados por el Estado. Eso es una locura. Pero la locura se completa de la siguiente manera. Estas indemnizaciones las pagó todas el gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista, estamos hablando de los atacantes de Formosa, ¿eh? El gobierno, durante la gestión del gobierno kirchnerista, con Néstor Kirchner o con Cristina, se pagaron las indemnizaciones de los atacantes a Formosa. Resulta que en el año 2019, en octubre de 2019, el presidente Macri tomó la decisión, por primera vez en la historia, de que un presidente de la nación homenajea en un acto público a víctimas del terrorismo, porque se hizo el acto del 5 de octubre en Patricios, y el presidente Macri fue y homenajeó a los soldados y a los cuadros y a la gente de la policía de la provincia de Formosa que ofrendaron su vida por nuestra libertad. Y además, el presidente Macri también, de una forma absolutamente inédita, por primera vez dispuso con un decreto de necesidad y urgencia que se pagara una indemnización, vamos a decir acá, equivalente a la que se pagó a los atacantes, una indemnización para los familiares humildísimos, los humildísimos familiares de los soldados que cayeron en Formosa, más una indemnización para los heridos. Entre ellos estaba Rogelio Mazacote, herido con 3 tiros en el cuerpo. Resulta que ese DNU, como no fue tratado en las cámaras y como manda la ley, cuando no es tratado en las cámaras se convierte en ley. Ya tiene fuerza de ley, es una ley.
Y esa ley que ordena pagar esas indemnizaciones depende, para ser ejecutada, de un funcionario público que la tiene que reglamentar. Ese funcionario público es el Ministerio de Defensa, es el ministro de Defensa. La tuvo Rossi durante más de un año y medio mientras estuvo en el Ministerio de Defensa y la tiene Tayana. Con la particularidad que el ministro Tayana, como todos ustedes saben, ha sido militante montonero, ha sido detenido el 3 de junio de 1975, junto con su mujer de entonces, Graciela Iturraspe, por formar parte de Montoneros. Lo mandó a detener el gobierno constitucional de Isabel Perón y lo mantuvo preso el gobierno de Isabel Perón y lo mantuvo preso el proceso militar, hasta que los militares le dieron la libertad en el año 82, recuperó la libertad. Y el señor Tayana cobró una indemnización por haber estado detenido, por haber formado parte de una banda terrorista, detenido durante un gobierno constitucional. Ahora, es el señor Tayana el que no está reglamentando la ley que ordena pagar esa indemnización. Mañana le va a rendir homenaje al mayor Alberte Tayana. Yo espero, y Mazzacotti y el resto de la gente de Formosa espera, que Tayana se acuerde de los soldados que sus compañeritos asesinaron en 1975. Esas indemnizaciones pagadas por el Estado a los atacantes de un cuartel en democracia fueron denunciadas por la querida Jovina Luna. Jovina Luna presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Rafecas, presentó una denuncia y su cofirmante, el cofirmante es precisamente Rogelio Mazzacote. O sea que Mazzacote es el que denuncia a Rafecas y le dice, señor juez, díganos a los argentinos y díganos frente a la opinión pública si está bien que el Estado le pague una indemnización a los que murieron asaltando un cuartel en democracia para robar armas y combatir al gobierno constitucional de entonces. Entonces, mi tema es el tema de las mentiras y el robo hecho con el relato. La verdad es que la utilización de la herramienta de la mentira para hacer política, uno podía tener alguna referencia histórica lejana, pero nunca la había visto yo en ejecución de esta manera. El kirchnerismo le ha dado en un contrato de cesión exclusiva en usufructo a la izquierda revolucionaria derrotada en los 70, derrotada por el pueblo argentino, porque si el pueblo argentino no hubiera querido que sea derrotada, ni la Fuerza Armada, ni Perón, ni nadie los podía haber derrotado. El pueblo argentino encomendó a sus Fuerzas Armadas que derrotaran a la guerrilla. Entonces, el kirchnerismo le ha dado a esas izquierdas revolucionarias derrotadas en los 70 el usufructo exclusivo, con exclusividad de la interpretación del pasado reciente y la franquicia de los derechos humanos. Lo cual es una barbaridad, pero forma parte de sus herramientas políticas, digamos. No hay que mirar tanto al kirchnerismo y preguntarse qué hace con eso, sino que hay que preguntarse qué hace la oposición con eso. Y fíjense el fenómeno. Sí, perdón. José, un momento nada más, no quiero interrumpir porque es muy claro lo que estás diciendo, pero simplemente quiero hacer una acotación con relación a que esta preocupación que estás señalando vos de lo que ha sido esta política en donde se ha manipulado de manera alevosa a los derechos humanos, apropiándoselos y después utilizándolos precisamente para lograr hacerse de fondos del Estado, tiene lamentablemente, vos estás por hablar lógicamente de la oposición y estamos hablando todo de un arco político, pero lo más lamentable es que
ha encontrado una complicidad dentro de la justicia, porque si en esto un poder independiente dentro de un sistema republicano, como es la justicia, realmente procediera en los términos que debe hacerse, no se hubiera prestado a que esta manipulación tuviera una virtualidad. Y el modo en que se llegan a hacer operativas estas indemnizaciones, y solo en un sentido, es precisamente a través del juzgamiento y las condenas a los presuntos responsables, en este caso de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y también en la actualidad civiles que pudieran haber estado vinculados o apoyando la gestión de las Fuerzas Armadas. Hasta llegar a un absurdo, y esto lo digo con conocimiento, de que en una provincia, la única dentro de toda la República, en donde no hubo ningún desaparecido, ningún muerto, ningún caso de estos que vemos tan publicitados como niños apropiados, como cárceles clandestinas, que es el caso de la provincia de La Pampa, hasta ahora, y digo hasta ahora porque todavía siguen los juicios desarrollándose, en moneda actual lleva el Estado pagando más de 5 millones de dólares por este tema, lo cual es una burla con personas que en su momento fueron detenidas no por causales vinculados con la subversión, sino por delitos comunes, o personas que estuvieron por averiguación de antecedentes menos de un día, y sin embargo a todos ellos se los ha incluido o incorporado en cada una de las sentencias, y estas personas han llegado a tener derecho y han cobrado, repito, hasta hoy, 2022, más de 5 millones de dólares en este concepto. Imagínense lo que son en otras jurisdicciones donde hay más población y muchos más casos también. Así que, además de esta connivencia dentro del arco político, se da verdaderamente, ¿no es cierto?, una actuación lamentable de gran parte de la justicia federal, que viene convalidando esto y viene haciéndose eco, digamos, de esta maniobra, como lo está señalando. Bueno, te dejo nada más para que continúes. Para mostrar otro ejemplo del desastre de la justicia, para mostrar otro ejemplo del desastre de la justicia en estos temas. Bueno, en primer lugar, creo que todos sabemos que lamentablemente la justicia argentina sigue los vientos de la política, ¿no es cierto? O sea, no es independiente en absoluto, sino que, y mucho más en el Foro Federal, ¿no? Fíjense que en el año pasado, en diciembre, el juez Rafecas ordenó la detención previa a la indagatoria de una persona de 77 años cuyo grado era, y no me estoy equivocando, o sea, lo que voy a decir es así, cuyo grado era ayudante de cuarta del Servicio Penitenciario Federal. Rafecas ordena la detención de este ayudante de cuarta retirado hace 35 años del Servicio Penitenciario Federal con 77 años, que vivía en la localidad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Imagínense ustedes a ese ayudante de cuarta de 77 años viviendo con la jubilación, porque se retiró con ese mismo grado, viviendo de esa jubilación, y alguna otra changuito más que pudo haber hecho. Tuvo que nombrar una defensora oficial. La defensora oficial lo primero que hizo fue decirle al juez Rafecas: mire, señor juez, este hombre tiene 77 años. Hace 35 años que se retiró de la fuerza
del cual era ayudante de cuarta. Los hechos de los que supuestamente usted lo va a acusar se cometieron hace 45 años. Y este señor, que se llama Juan Carlos Cosiña, tiene EPOC, ha sufrido una ACV, acá están todos los certificados, esto, lo otro, está medicado por esto, por aquello otro. Entonces yo lo que le pido es que le ponga una pulsera electrónica y lo deje en su casa hasta que sea necesario, etc. ¿Qué dijo el juez Rafeca? No a la prisión de Campo de Mayo. No accedió al beneficio de la domiciliaria. Cosiña, perdón, entre los argumentos de la defensora dijo: se ha desatado la tercera ola de COVID en la Argentina. Cosiña a los 10 días se contagió de COVID y a los 15 días se murió en el Hospital Muñiz. Es el mismo juez Rafecas que en el año 2006, en una causa que se llamó Operación Viñas Blancas, en donde se investigaba el contrabando de cocaína en botellas de vino a Europa, una causa que había iniciado Servini de Cubría y que había procesado a 2 serbios multimillonarios, el juez Rafecas se hizo cargo de la causa y le permitió a los 2 serbios, uno de 38 y otro de 40 años, tener prisión domiciliaria en Puerto Madero. Y a uno de ellos le permitió casarse con una venezolana en el Hotel Four Seasons, con una fiesta para 400 invitados en el Hotel Four Seasons, mientras estaba procesado y detenido por lavado de dinero y narcotráfico. Es el mismo juez Rafecas. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo puede ser que lo llamen a declarar al ayudante de cuarta y no la llamen a declarar a María Estela Martínez de Perón, por poner un ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, está clarísimo que en este tema el pato de la boda han sido las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y seguramente nosotros, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, también tenemos algunas cosas que revisar, ¿no es cierto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pero bueno, vuelvo un poco a la investigación, a la estafa con los desaparecidos. Brevemente, en unas poquitas palabras, necesito explicar algunas cuestiones técnicas para que la gente entienda algunas cosas técnicas que son necesarias para entender esto de la investigación. En el año 1984, Alfonsín, en el año 83, crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que durante un año recepta denuncias en todo el país, y en el año 1984, Sábato, presidente de la comisión, le entrega el informe Nunca Más a Alfonsín con un listado de 8.961 personas. La CONADEP se disuelve porque ese era su cometido. Esas carpetas, esos legajos pasan a lo que se llamó en ese momento Secretaría de Derechos Humanos, que estuvo en la órbita del Ministerio de Interior, después se llamó, no me acuerdo qué denominación estuvo, y después pasó finalmente a lo que es hoy, que es una secretaría en la órbita del Ministerio de Justicia. Esos legajos pasaron a la Secretaría de Derechos Humanos. Nunca, repito, nunca, hasta el día de hoy, se interrumpió la posibilidad de denunciar desaparición de personas. O sea, si va hoy una persona y va a la Secretaría de Derechos Humanos, a cualquiera de las dependencias oficiales, y dice, quiero denunciar la desaparición de la persona en los 70, esa denuncia va a ser tomada y va a ser procesada. En el año 1994, 10 años después del informe de la CONADEP, el gobierno de Carlos Menem dicta la que se llaman las leyes reparatorias. Las leyes reparatorias, que fueron votadas entre gallos y medias noches, las leyes reparatorias son básicamente las dos más importantes. Una que ordena pagar una indemnización a los familiares de los desaparecidos y muertos, y otra que ordena pagar una indemnización a aquellos que hubieran estado detenidos. Se pueden hacer un montón de aclaraciones más, pero lo digo así básicamente. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a pagar indemnizaciones. Vamos a detenernos solamente por ahora en la que ordena pagar indemnizaciones
entre las dos leyes se han pagado, creo que lo mencioné al principio, 3.000 millones de dólares en indemnizaciones sin control, sin que se pueda controlar los expedientes de por qué se ha decidido pagar tal indemnización, porque vale la pena remarcarlo, estas indemnizaciones son trámites absolutamente administrativos, no tienen ninguna intervención en la justicia, salvo en el tramo de la cuestión, cuando es necesario determinar quiénes son los causavientes de la indemnización, quiénes son los causavientes de la víctima, digamos. Entonces ahí sí interviene la justicia, un juzgado civil que determina, hace la sucesión. Si no, son trámites puramente administrativos. Entonces, en el año 84, 8.961 desaparecidos. En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a la opinión pública y presenta un nuevo listado de víctimas de la represión ilegal del Estado. Dice, hemos revisado, corregido, ampliado y actualizado el listado anterior, y entonces presentan este nuevo listado que incluye al otro, ¿no es cierto? Pero acá tenemos la novedad de que en el listado de 2006, los desaparecidos y muertos, las víctimas en total, son menos que en 1984. Tengo que voy a dar el dato exacto. O sea, habiendo pasado veintitantos años, el listado de 2006 de Néstor Kirchner presenta menos desaparecidos y muertos que en el listado, perdón, que estoy... Indemnizaciones. En el listado de 2006 de Néstor Kirchner, los desaparecidos son, pero caracho, 7.098. 7.098 desaparecidos y 1.279 muertos. O sea que la novedad es que incorpora a los muertos. En el informe de Alfonsín se suponía que eran solamente desaparecidos. En el informe de Néstor Kirchner son 7.098 los desaparecidos, o sea, 2.000 menos, casi 2.000 menos que en el informe del 84, pero se le suman los muertos, o sea, apareció el cadáver, y son 1.279, con lo que el total de víctimas son 8.368, lejos de los 8.961 de 1984 y muy lejos de los 30.000 del relato. Pero resulta que en el año 2015, Cristina Kirchner presenta un tercer informe, el primero el de Alfonsín, el segundo de Néstor Kirchner y el tercero de Cristina Kirchner, a fin de su mandato, que lo llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Y resulta que en ese listado los desaparecidos vuelven a disminuir y son 7.018, y los muertos aumentan un poco y son 1.613, con lo cual el total de víctimas, según Cristina Kirchner, es de 8.631 personas. 330 personas menos que hace 31 años, que hace más de 35 años, el listado de la CONADEP. ¿Se entiende hasta ahí los listados oficiales? Sí, está claro. Está claro. Esos son los tres listados oficiales. Los tres listados oficiales. Las leyes reparatorias que aparecen en la mitad dice, bueno, páguense una indemnización a los familiares de los desaparecidos y muertos por el Estado. Entonces, yo quiero contar dos o tres casos, para que entiendan con qué impunidad se ha pagado. A mí hay casos que son sumamente escandalosos y que me gusta contarlo, por más que alguien lo pueda haber escuchado, puedo contar un montón, pero yo voy a contar, por ejemplo, el caso de Pedro Sabao. ¿Lo conoce usted? Sí, te lo he escuchado, pero me parece interesante para la audiencia que ya son más de 50
los que están Perfecto. participando de Cuento este rápido, video. voy a contar otro rápido. Pero Pedro y Alberto Sabao eran dos rosarinos que tenían un kiosco de bebidas a orilla del río Paraná en el año 1975, en Rosario, en la zona de balnearios. Una mañana de noviembre de 75 se paran dos autos, bajan gente con armas largas y sin mediar palabra le abren el fuego a los dos hermanos Sabao. Pedro corre hasta el río, intenta escaparse nadando, lo persiguen, balean su cuerpo y desaparece el cadáver de Pedro, desaparece el cuerpo. Carlos Sabao queda gravemente herido en el piso. Al día siguiente los diarios titulan "Extremistas ultiman en Rosario un militante de la CGT y las 62 organizaciones", y dan cuenta que fue recuperado de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Sabao. Su hermano Carlos, dice en los diarios, se repone de las graves heridas. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera, número 10, en su página 29, que se puede consultar en un sitio que se llama eltopoblindado.com, dice en la página 29, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Esto es la historia, estos son los hechos históricos. Esto es lo que pasó. Hubo un atentado, Montonero dice lo matamos nosotros por traidor. En el año 1984, en la CONADEP, en el Nunca Más, Pedro Sabao no figura, lógicamente por dos razones. Primero, la más importante, porque no era víctima del Estado, era víctima de los montoneros, no figuró. Y en segundo lugar, porque no era un desaparecido, y en ese listado teóricamente estaban solamente los desaparecidos. Entonces Sabao no figura en la CONADEP del 84. Pero en el 2006, en el informe de Néstor Kirchner, Sabao es incorporado como víctima de ejecución sumaria en la lista de víctimas de la represión ilegal del Estado. Entonces la Secretaría de Derechos Humanos lo registra como una víctima de agentes estatales. Pone Río Paraná, Recreo Público, 25 de noviembre del 75, etc. En el año 2007, no me acuerdo si es 2007 o 2006, alguien cobra, yo tengo todos los datos, ¿no? Número de expediente, todo, absolutamente todos los datos, juzgado donde se hizo las sucesiones, ¿no? Alguien cobra por Sabao, actualizado a hoy, 20 millones de pesos. Y en el año 2015, el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner, en su tercer informe, elimina a Sabao de los registros. O sea, ¿qué pasó? Lo mataron los montoneros, la Secretaría de Derechos Humanos lo puso como víctima del Estado, la Secretaría de Derechos Humanos autorizó el pago de una indemnización y en 2015 la Secretaría de Derechos Humanos lo eliminó de los listados. Y si uno va al Parque de la Memoria, como he ido yo, ahí frente al aeroparque, se va a encontrar con esto, ojalá que se vea bien. A ver si se alcanza a ver, va a ser difícil. Bueno, eso que estoy mostrando yo, que no se ve bien, son las placas del Parque de la Memoria. Son las placas, sí, sí. Sí, dice Sabao Pedro, pero arriba dice Sabao Carlos. Sabao Pedro y Sabao Carlos. Entonces, cuando yo vi la placa de Pedro, lo imaginaba. Pero cuando vi la placa de Carlos, lo que hice fue volver a mi casa en Bellavista, puse en Google guía telefónica de Rosario, Sabao Carlos, hola, me atiende una mujer. Sí, quisiera hablar con Carlos Sabao. ¿Quieren hablar con tu papá? Me pasa con un hombre. Hola, sí, yo soy Nahuel Sabao. No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. O sea, fíjense ustedes la absoluta falta de transparencia en estos temas, que está puesto, homenajeado en el Parque de la Memoria, que depende de Rodríguez Larreta, está puesto una persona que murió asesinada por montoneros como víctima del Estado. Y está puesta una persona que murió de muerte natural, también puesta como un desaparecido. Otra de las denuncias que yo hice, a ver cómo está usted de memoria, Resulta que leyendo la revista Estrella Roja me encuentro con que 2 días antes del golpe militar,
el 22 de marzo de 1976, la revista Estrella Roja saca en la contratapa un título que dice Parte de guerra. Matamos al buchón de Atilio Santillán, buchón del ejército. Palabra más, palabra menos. Con título Catástrofe, anuncia que el ERP mató a Atilio Santillán. ¿Quién era Atilio Santillán, jefe? Mire que yo me acordaba, ¿eh? No. Atilio Santillán era el dirigente de FOTIA, de los trabajadores del azúcar, de los azucareros. Y el ERP lo mata en la sede acá en Buenos Aires. La sede central estaba en Tucumán, pero el ERP lo mata acá por traidor. Así lo anuncia en la revista Estrella Roja. Bueno, eso salió en la tapa de los diarios, imagínense, en la tapa de los diarios. Después, 2 días después, se produce el golpe y la noticia quedó desaparecida. Pero 2 días antes sale en la tapa de los diarios. Entonces, cuando yo veo eso, lo primero que hago, porque ese es mi trabajo, buscar las mentiras del relato, me voy a fijar al listado de 1984, a ver si Santillán había sido puesto como víctima del Estado. No, Santillán no estaba en el listado del 84. Entonces me iba a fijar en el listado del año 2006 de Néstor Kirchner, a ver si lo habían puesto como víctima del Estado. No, Santillán tampoco estaba como víctima del Estado. Bueno, me voy a fijar en el listado de Cristina Kirchner del año 2015, y no, tampoco estaba Santillán figurando allí como víctima del Estado. ¿Caso terminado? No. Digo, me voy a fijar en el listado de las indemnizaciones, y ahí estaba Santillán. Le pagaron la indemnización a Santillán como si lo hubiera matado a la familia o a alguien, como si lo hubiera matado el Estado, pero no se tomaron el trabajo ni siquiera de colocarlo en los registros. Lo cual significa que lo que yo le pregunto al juez, le digo, mire señor juez, si se atrevieron a pagar a Santillán, que era un caso con difusión pública, le había matado la guerrilla, y no lo publicaron en los registros oficiales, ¿a cuánto Juan Pérez le pagaron que nosotros no sabemos ni sabremos nunca? ¿Se comprende? Sí se comprende, y esto que estás diciendo, quiero aprovechar, son casi 57, 58 eh, audiencia que tenemos en estos momentos. Los 2 libros de tu autoría que reflejan todo esto que vos estás diciendo tan minuciosamente y que ha costado más de 3.000 millones de dólares. Me parece que sería interesante en principio que nos le digas a la gente dónde esto lo pueden ubicar, y quiero después aprovechar para, te están mandando saludos acá amigos, Martín Álvarez, Juan Carlos Monedero, Darío Carzoglio, Federico Yunta, Ricardo Duca, bueno, José Suaje, bueno, muchos. Están mezclados algunos acreedores. Están mezclados algunos acreedores. Bueno. No, pero quiero que les digas dónde pueden ubicar tu libro, así entonces. Bueno, buenísimo. Usted sabe que me da pie para contar que con el primer libro, Mentirás tus muertos, se le presentó a Sudamericana el libro, se lo presentó el Tata Joffre y Vicente Mazot por separado para que lo publicaran, y Sudamericana no quiso hacerlo. Lo que sí conseguí fue del Ateneo, Jenny de Ateneo, que hiciera la distribución. En este caso, eso lo fue en 2015, en este caso yo presenté, bueno, cuando saqué este último libro, o antes, le hice el ofrecimiento a Jenny de Ateneo para que me lo distribuyera, y no quisieron distribuirlo. Entonces ni pregunté en Sudamericana si me lo querían, si lo querían colocar como título editorial. O sea, es un tema que sigue siendo tabú, y como nosotros no tenemos miedo a la verdad, sino porque por el contrario buscamos la verdad, aunque nos duela,
nada, lo tengo que vender por internet, lo tengo que vender por internet, y entonces si uno se mete en www.estafadesaparecidos.com, ahí va a encontrar cómo adquirir este libro y el anterior. Agradezco la oportunidad. José, más allá de que podríamos seguir charlando muchísimo sobre esto, este, me gustaría si podés redondear un par de conceptos de mucha difusión en la actualidad, porque empezaste hablando un poco del relato, que es una forma, si se quiere, de posverdad, pero en general todas las organizaciones hablan de dos términos para referirse un poco a esto y que termina condicionando también a medios editoriales, al periodismo y a muchas personas que verdaderamente se sienten con miedo de hablar de estrictamente la verdad. Y los dos términos son, por un lado, negacionismo, que ellos cuando se habla de estas cosas, el negacionismo, si uno discute esto que vos estás planteando con mucha claridad, sos un negacionismo, y otro lo que es la cultura o demás de la cancelación. ¿Podés dar una explicación de estos términos? Yo creo que lo dije antes, yo aplaudo a la izquierda con el manejo sin ponerse colorados del lenguaje, inventan términos, inventan teorías y demás. Nada, son palabras huecas, ¿no? No significan nada. Puede ser que se conviertan en algún momento en alguna legislación, no nos importa nada, porque nosotros, digamos, somos seguidores de la verdad, lo entendemos como un elemento esencial de nuestras vidas, o sea que además es fácil, hay dos cuestiones. En primer lugar, el mito está tocado. Ellos han manejado recursos del Estado multimillonarios y hemos sido la sociedad, desde la sociedad civil, lo que hemos dado la batalla desde hace tiempo en el contrarrelato, y eso ha ido permeando en la opinión pública gracias a las redes sociales y algunos medios periodísticos, los menos, que se animaron siempre a desafiar el relato, y ahora está ocurriendo un fenómeno político. Como Juntos por el Cambio descubrió que se le fugan votos por derecha desde que arrancaron, pero con un mayor volumen de votos que se fugan desde, vamos a decir, desde la aparición de Gómez Centurión, la aparición ahora de López Murphy, de Esper, de Milei, etcétera, se fugan votos por derecha, y la aparición del peronismo republicano también significa una amenaza por derecha. Eso ha obligado a revisar los 4 o 5 temas que causaban, entre otros, el enojo de estos sectores, y uno de ellos es el tratamiento de los 70. Así que ahora han aparecido los halcones dentro de Juntos por el Cambio, y todo ese fenómeno ha hecho que salga Patricia Bullrich ahora a hablar en contra de la visión sesgada de los 70, que Pichetto haya estado en la presentación de mi libro, que López Murphy haya estado en la presentación de mi libro, que Julio Bárbaro me haya presentado el libro, etcétera. Es un fenómeno interesante para seguir, que de alguna forma empieza a saldar, a lo mejor no por las mejores razones, pero no hay que preocuparse por eso, hay que agarrar lo que viene, empieza a saldar el hecho de que la oposición le había regalado al kirchnerismo la interpretación del pasado reciente y los derechos humanos. Y pareciera ser que ahora, ahí acabo de ver una lindísima canción de rap que en un acto de Milei en Córdoba, un chico cantó en homenaje a Hermindo Luna, cuyo estribillo es: acá no se rinde nadie, lucharemos por la libertad, etc. Entonces, hay un fenómeno contracultural, si se quiere, en donde está el mito tocado. Si no estuviera tocado, no tendrían la necesidad de afirmar en forma grotesca: son 30.000. Hay una calle ahí en Morón, me ha mostrado un cartel que dice son 30.000. Pero qué barbaridad. Así que nada, el negacionismo, el ocultismo, el cancelacionismo,
son herramientas de una facción política que sabe que le va a ir muy mal en el 2023 y que sabe que si no tiene recursos del Estado para distribuir, se acaba el circo que hizo el otro día. El 90% era gente que depende de los planes. 90% por quedarme corto. 90%, atravesé toda la columna, atravesé 15 cuadras de columna de gente muy humilde que la llevan arreada por un plan, no tienen ni idea, llevan la pechera de la cámpora, no saben ni quién era, ni quién era cámpora, ni absolutamente nada. Así que eso, cuando se acaba la plata del Estado, se cierra el grifo, eso va a sufrir un durísimo golpe. Pero lo de las últimas cosas que quiero decir es, hay que animarse a dar la batalla. Es una batalla que parecía que estaba recontra perdida y sin embargo se han logrado avances importantes y tiene que ver con el flujo y reflujo de la política, ¿no? Eh, José, antes de darte la palabra para que te despidas y digas tu último mensaje, yo quiero, quiero recordar aquí en Seineldin Vive, en principio una expresión que el coronel les dijo a varios camaradas que nos iban a visitar cuando estábamos detenidos, y muchos que habían sido desde luego protagonistas o partícipes o que habían estado en la época de la guerra contra la subversión. Y él, te estoy hablando del año 2000, es decir, incluso antes de este gobierno del kirchnerismo, le decía a ustedes, nosotros vamos a cumplir nuestra condena por haber defendido a nuestras Fuerzas Armadas y a la patria, vamos a salir con la frente alta, pero ustedes sepan que muchos van a ingresar a estas mismas prisiones por lo ocurrido en la guerra contra la subversión. Y los que nos combatieron a nosotros por no haber visto cuáles eran las banderas que levantábamos, van a estar cumpliendo también prisión por esta causa. Lamentablemente, ese vaticinio del coronel se ha dado en muchísimos casos y lamentablemente tenemos hoy casi 700 integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, que han muerto estando en prisión. Y esto es algo que va a continuar porque siguen habiendo muchos que se encuentran con prisión efectiva o prisión domiciliaria. Lo otro que quiero comentarte, porque no sos para nada ajeno a esto, estamos en la semana previa a que se conmemoren los 40 años del 2 de abril de 1982. Y nosotros, y Seineldin Vive va a homenajear a los veteranos de la gesta de Malvinas, como normalmente lo hacemos en ocasiones especiales, en el cementerio de la Chacarita el próximo 2 de abril a las 11 horas, y eso va a ser transmitido en vivo también desde aquel lugar. Así que a quienes están siguiendo esta transmisión, los invitamos también a que sigan ese homenaje que se dará el próximo fin de semana y por dicha ocasión. Querido y estimado José, ya todos sabemos dónde podemos conseguir tu libro y además de felicitarte, desde luego no necesito impulsarte para que sigas investigando y para que sigas plasmando en obras la investigación por todas estas falacias, estas mentiras, que además de distorsionar la verdad histórica, le cuestan al Estado un disparate como que
lo que vos has transmitido, no solamente en indemnizaciones, sino también que como ponen a todo el Estado en apoyo de esto, se les está pagando a la justicia, a organizaciones de apoyo a las víctimas o presuntas víctimas, con lo cual esa suma que nos has dado se tiene que multiplicar por mucho más, que es lo que este tema de los derechos humanos vistos solamente para una sola parte de lo que fue aquella realidad, le cuesta a la República Argentina. Así que, José, agradecido enormemente por tu testimonio, por tu investigación, y te invito para que saludes a todos quienes han escuchado y seguido atentamente esta charla. Bueno, no, el agradecido soy yo, jefazo, el agradecido soy yo. Eh, Nada, no hacemos nada distinto desde hace muchos años. O sea, cumplimos el mandato de la cuna de tratar de hacer el bien y evitar el mal, a lo que nosotros le hemos agregado tratando de ser los más eficaces posible y además divirtiéndonos. Así que en cumplimiento de ese mandato es que cada uno en lo que puede da las batallas que puede dar. Mi padre decía, ¿qué se puede hacer? Y parece por las circunstancias que no se puede hacer nada. ¿Qué se debe hacer? Y se debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que no se puede hacer es no hacer nada. Entonces, nada, yo sé que estoy hablando con las 57 personas que están presentes, más usted, todos hacemos. Así que nada, los invito a que sigamos haciendo en beneficio de nuestra patria. Muchas gracias, José, muchas gracias a quienes han estado compartiendo esto y bueno, a invitarlos a seguir peleando por la causa de Dios y de la patria, que es la que nos convoca. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande, muchísimas gracias.